Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Continuamos con el tema. La toma del poder por parte del partido llamado bolchevique. Bolchevique significa eh, partido mayoritario, en contraposición a los mencheviques, que era el partido que su nombre indicaba minoritario. Yo no he tenido tiempo para revisar los contenidos que tengo en mi memoria de las épocas en que yo fui marxista. Yo leí un libro de León Trotsky que es la historia de la Revolución Rusa. El prólogo es extraordinario, se lo recomiendo el prólogo de León Trotsky sobre la Revolución Rusa. Y ahí se explica una cantidad de cosas, una cantidad de hechos impresionante. Entonces se habla de que los bolcheviques, partido el nombre bolchevique significa mayoritario y menchevique minoritario. Pero tengo recuerdos al leer aquella historia que los mencheviques eran mayor cantidad que los bolcheviques. Y habían otros partidos más en la Duma. Entonces una vez que ya toma el poder fáctico, el poder ya, el Estado, el aparato estatal, lo toma y es desplazado Kerensky, Lenin se encuentra ante a un desafío gigantesco, que es poder imponer la voluntad del partido bolchevique a toda la nación, a la gigantesca nación rusa de 160 millones de habitantes en aquellos tiempos, y a todo el imperio ruso. Y la promesa que él dio era, el grito que le dio el poder era pan y paz. Por lo tanto, había que llegar a un acuerdo de paz con los enemigos, que en este caso era el imperio alemán y el imperio austrohúngaro y el imperio turco. Entonces, los tres imperios centrales, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, en plena Guerra Mundial. Entonces, eh, Trotsky es el que hace las negociaciones y hace negociaciones con los alemanes y le dice a los alemanes, queremos la paz, pero los alemanes tiran el tejo pasado y se aprovechan y dicen, nosotros queremos todo lo que era Lituania, todo lo que era Polonia, Bielorrusia, parte de Ucrania, es decir, Besarabia, todo eso se perdía y Trotsky no podía llegar con un acuerdo de paz de esa naturaleza. No se podía llegar con esa. Era impresentable políticamente a las masas porque también estaba el sentimiento patriótico y estamos en una situación complicada porque es una fracción del país que es muy disciplinada, que son los bolcheviques, y los bolcheviques necesitan, bueno, tener el poder y estar en paz, realmente en paz. Entonces llega a un acuerdo con los alemanes, les dice, Trotsky dice, vamos a llegar a un acuerdo de no beligerancia. Entonces, las fronteras rusas se relajan por completo y los alemanes y los austríacos van y atacan y avanzan sin ninguna oposición. Y en ese momento Trotsky se da cuenta de su error y va y dice, le manda un telegrama al Kaiser, le dice, aquí hay un malentendido. No había ningún malentendido, sino que sencillamente eran los alemanes que estaban tratando de llegar a un tratado firmado de paz. Y ahí viene el famoso tratado de Brest-Litovsk, no me acuerdo cómo se llama, esos nombres se me olvidan. Brest-Litovsk, algo así. Bueno, ahí se cede una cantidad de territorio al imperio alemán y se da la paz. Pero la paz no llega. ¿Por qué? Porque se produce inmediatamente la guerra civil. La guerra civil es un inmenso mare magnum. Un inmenso mare magnum. Lo repito por tercera vez. Un inmenso mare magnum de 1.000 millones de hechos políticos y bélicos que no podemos tratarlos en estos minutos, pero vámonos a las cosas más importantes. Trotsky
funda el ejército rojo a partir de los restos del ejército zarista. Trotsky era un tipo de un fanatismo. Para mi gusto, Trotsky es el comunista más puro. El comunista más puro que existe en la historia de la humanidad. Trotsky. Y hay una leyenda de que Trotsky es como bueno. ¿Por qué? Porque al final, como buen comunista, cuando recibió, lo vamos a ver, cuando es despedido y derrotado políticamente y expulsado del partido, y es expulsado de la Unión Soviética por Stalin, en el año 1927, él comienza un periplo de exilios. Estuvo en Turquía, estuvo en Francia, estuvo en Noruega, después terminó en México, y en México lo mataron, por órdenes de Stalin. Un hombre le mandó un hachazo. Todo eso son cosas muy novelescas que he entretenido verlas. Pero, ¿qué pasa? Que Trotsky quedó como una figura del verdadero comunismo, del verdadero marxismo, el marxismo bondadoso, bello, maravilloso. Entonces él quedó como una especie de víctima de Stalin. Y Stalin es el malo y Trotsky es el bueno. Y Stalin es el que se desvió del camino comunista, verídico y maravilloso y verdadero, casi divino. Y Trotsky fue el pobrecito, el que terminó prácticamente crucificado. Pero la verdad es que no es así. Yo ingresé, voy a volver a la guerra civil porque voy a tratar esto primero. Yo me hice marxista a partir del hijo de mi profesor de castellano del Colegio San Ignacio, Alonso Valle. Mi profesor era don Rubén Infante, que yo le tenía mucho cariño y fui amigo de él hasta su muerte. Él tenía problemas con Dios, decía Dios es muy cruel, porque después tuvo un problema, era un fumador empedernido, fumaba 2, 3 cajetillas sin filtro, después tuvo unos problemas de sufrimiento antes de morir. Yo lo acompañé en esos tránsitos, lo llamaba, siempre lo iba a ver a su casa. Una familia maravillosa y muy linda la familia. La señora era profesora también de arte, etc. Entonces una familia de la reina, de clase media, 2 profesores, y el hijo mayor, el primogénito, era un verdadero, no genio, pero era un tipo muy brillante, muy lúcido y muy atractivo. Él era como ver a John Lennon, una cosa así, como un John Lennon, más bello que John Lennon, con unos anteojos así, de estos anteojos circulares tipo John Lennon y tipo Trotsky. Y él era trotskista, entonces me convenció a través del trotskismo, y leí literatura de Trotsky, como les cuento, leí la Revolución Rusa, sobre todo ese prólogo muy recomendable sobre lo que es ese espíritu trotskista. Y finalmente, a la vuelta de pocos meses, ya siendo marxista, llegué al estalinismo y me quedé en el estalinismo. Y yo puedo probar con argumentos contundentes que el estalinismo y Stalin era la única vía posible de supervivencia de la Revolución Soviética. Por lo tanto, la continuidad es Engels, Marx, Lenin, Stalin. Esa es la continuidad. Stalin, Mao, Fidel Castro, etc. Esas son la genealogía marxista. Entonces, se habla de que Trotsky... No, hombre, si Trotsky era de familia judía, tiene otro nombre. Eso de León Trotsky es un nombre falso que él puso en un pasaporte que robaron. Él era hijo de un granjero exitoso en Ucrania. Él hablaba un idioma que era entre mezcla de ucraniano con ruso. Aprendió después el ruso, aprendió el hebreo, porque él quería ser un buen alumno y era un alumno brillantísimo. Y de ahí se fue no sabía qué hacer con su vida y se fue donde unos parientes en una localidad, y ahí se enamoró de una mujer que
6 años más que él y le respondía todo, le respondía y le ganaban los debates y lo convenció. Ella era marxista totalmente, no existían los marxistas leninistas, sino que marxista pura, y convenció a León Trotsky. León Trotsky comienza su labor agitadora, un hombre de pensamiento y de acción, y finalmente es tomado prisionero y llevado a Siberia, y estuvo con ella, con esta primera mujer en Siberia, tuvo 2 hijas en Siberia, y él, ojo, paréntesis, el malo del zar nunca los mataba a estos gallos. Era tan bueno que llegaba y los tomaba presos, los mandaba a Siberia. Entonces, todos estos bolcheviques, lo único que hacía, el mismo Stalin en su momento pasó por una... por eso que él se autodenominó Stalin. ¿Por qué? Porque pasó por una fila de tropas que le dieron de culatazos, de patadas y todo esto. Él pasó qué sé yo, 50 y 50, un callejón donde te iban pegando patadas y culatazos, y él logró pasar hasta el final y se autodenominó Stalin. Yo también viví eso en tiempos de Pinochet, cuando pasé por entre medio de una fila de carabineros de las fuerzas especiales que me dieron de patadas y combo y de todo. Iba pasando por ahí, después siguieron durante horas dándome de patadas, muy bien merecidos por lo demás. Bueno, entonces, el zar no era tan malo como mandaba la caballería y sableaba a la gente, bueno, porque era la costumbre de la época en todas partes. En Chile disparábamos a los mineros del salitre, etc. Bueno, entonces, estando en Siberia, en ese lugar espantoso, lleno de unos fríos de 40 grados bajo cero, él logró conseguir este pasaporte y firmó ahí como León Trotsky. Su nombre era Bernstein, algo así, un judío. Y hay que entender que en la cúpula de los bolcheviques estaba Zinoviev, Kamenev, había varios judíos, por lo menos una veintena de judíos. ¿Y por qué eso? Yo no soy de la teoría conspirativa que los judíos, la cuestión. Yo creo que sencillamente los judíos, he conocido judíos, los 2 judíos que tuve amigos, Claudio Betzalel y Moshe Mahler, los 2 eran entusiastas bolcheviques en la época de Pinochet y eran activistas bolcheviques, y eso no es porque haya una conspiración del pueblo judío o de los sionistas, no, es sencillamente que son personas de mucho estudio, que son personas que están marginadas del grupo, porque no son del grupo cristiano, del grupo normal, entonces tienen que autoexigirse mucho más para poder rendir en las pruebas, porque en las pruebas los profesores exigen más al judío por ser judío, en aquellos tiempos sobre todo. Entonces el judío siempre es más exigido, por eso que ahí tienen cantidad de genios, no porque sean genéticamente superiores, sino que porque son más exigidos. Conocí también a Pablo Zlachevsky, el dueño de la editorial LOM. Lo conocí, Pablo Zlachevsky, en París. El tipo era de un estudio, pasaba estudiando. Son tipos sumamente cultos, sumamente inteligentes también. Pablo Zlachevsky, muy inteligente. Es un tipo de 2 metros y un tipo noble. Y es sumamente marxista. Es el dueño de la editorial LOM, donde se imprimen todas las cosas marxistas. La última vez que lo vi, y yo venía de trabajar con mi cuello y corbata, de andar visitando empresas, y me encuentro con Pablo, que en una micro, él iba en una micro, y yo no me encuentro, hola Pablo, venimos, porque era el funeral de la Gladys Marín. Entonces me dijo, vamos ahora al funeral. Se bajó, la gente gritaba en el centro en el funeral de la Gladys Marín. Esa fue la última vez que vi a Pablo Zlachevsky. Quería imprimir una autobiografía mía y fue rechazada la autobiografía mía porque era muy ya de facho. Y la autobiografía mía, mi libro, tuve que modificar una serie de cosas, lo presenté al fondo del libro y salió premiado en base a que yo me puse de izquierda para poder sacar el premio, porque yo estaba interesado por la plata. Entonces pude sacar ese premio que me necesitaba comprar lavadora, refrigerador y esas cosas. Facho pobre. Bueno, entonces me crié con el trotskismo. Trotsky después sale de Rusia y está de exiliado, se encuentra con Lenin. Lenin estuvo
como 15 años exiliado. Entonces todos estos hijitos de papá, Trotsky tuvo una buena infancia, fue de un hombre acaudalado, clase media alta diríamos, lo mismo que Lenin, eran de la misma clase, y por lo tanto todos estos bolcheviques eran de clases medias altas, que estaban dedicados a sablear y a vivir de aportes de la causa. Entonces ellos vivían de los aportes que daba Stalin, porque Stalin había tenido una infancia horrible, el padre era borracho, le había pegado muchísimas veces, él después fue como una especie de pandillero, delincuente, y de ahí entró bueno, también estuvo con los curas, pero no pescó a los curas, rechazó toda la religión. Y de ahí el tipo era malulo, desde chico era malulo y era un gallo de pueblo. Era el único de la cúpula de los bolcheviques que era de pueblo, Joseph Stalin. Entonces Joseph Stalin hacía asaltos a bancos, hacía lo que ellos llaman expropiación de capitales, que se hizo aquí en el MIR. El MIR hizo lo mismo que Stalin, asaltando bancos para requisar para el pueblo las platas de los bancos. Y esa plata llegaba a los exiliados. Entonces Lenin decía, estoy feliz con Stalin porque Stalin es el que nos da de comer, aparte de otras entradas que tenían. Entonces Trotsky después estuvo en Nueva York, su activismo político es inmenso, lo mismo que Lenin, lo mismo que Marx, son tipos de mucho activismo, y él fue el fundador, el jefe del primer soviet de San Petersburgo, por eso que nuevamente tuvo que salir del exilio. O sea, es una vida muy, muy accidentada. Ahora, ¿por qué Trotsky es para mi gusto, más malo que Stalin? Bueno, esto se ve cuando en medio de la guerra civil, en medio del fracaso absoluto, porque vamos a entender que al tomar el partido bolchevique, el aparato del Estado, la burguesía huyó, la nobleza que pudo huir huyó. ¿Y qué pasó? Pasó que vino un desastre económico, O sea, ya teníamos el desastre de lo que fue la guerra. Después tuvimos en tiempos de Kerensky una cosa suave, o sea, también desastrosa, tanto que por eso que se pudo hacer el golpe de Estado. Y es una catástrofe económica. O sea, los ferrocarriles no funcionaban las fábricas, había un asambleísmo, había una politización exagerada, no exagerada, absoluta de la sociedad. Había pugnas entre los anarquistas que también querían tener cuotas de poder. Entonces, la lucha y la guerra civil con el ejército blanco era tremenda. Entonces, Trotsky va incrementando el ejército rojo y empieza con alrededor de 1 millón de hombres y termina con 5 millones de soldados. Y él era entusiasta, siempre había sido de una oratoria tan o mejor que la de Lenin. Era una oratoria con un corazón que le ponía a sus discursos tremendo. Entonces, iba en un tren blindado y recorría por las líneas férreas que había hecho el zar, recorría todos los pueblos, llegaba, encontraba a los soldados, los arengaba personalmente desde arriba del tren. Y él iba escribiendo un diario y cada diario tenía una imprenta dentro del tren y publicaba este diario sobre las cosas que iban sucediendo en la guerra civil. Y ese diario eran unos panfletos que se tiraban a los soldados, los que podían leer, leían a los demás cómo iba la guerra, insuflando ánimo. Era un tipo que insuflaba, que metía un corazón, una garra tremenda. Entonces, Trotsky demostró ser además un genio militar, porque largo de contar todos los hechos militares, tenía que ir
a pelear contra los finlandeses Finlandia pertenecía al imperio ruso. Los finlandeses querían retomar, los finlandeses son cosas serias, son muy buenos guerreros. Por tanto, los finlandeses iban a retomar San Petersburgo y querían rescatar a la familia real de los Romanov. Y Trotsky, Lenin decía, abandonemos San Petersburgo. Trotsky dijo, no vamos a abandonar San Petersburgo, vamos a mantenernos aquí. Por lo tanto, se debe a Trotsky la victoria frente a los finlandeses, que venían engrosando sus tropas, no solamente de finlandeses, sino que también de rusos. Y porque querían rescatar a la familia real y ponerla nuevamente en el trono. ¿Qué pasó? Lenin da órdenes de eliminar a la familia real. La familia real es eliminada, los niños son masacrados todos. O sea, toda la familia real fue masacrada. Eso fue una orden horrible de Lenin, y él tenía estas órdenes así porque el típico marxista, el marxista tiene frialdad en ese tipo de objetivos, porque esos objetivos son para la causa, que la causa es la utopía. Tienen un Dios y ese Dios es la utopía que viene después. Por lo tanto, todo se justifica para esa utopía. Entonces, mataron a la familia Romanov. Después vino una rebelión en Kronstadt. Kronstadt era un lugar de la armada, y eran más comunistas que los bolcheviques. Sin embargo, se rebelaron. Entonces, Lenin toma la determinación de ir y reprimir la rebelión de Kronstadt. Esa represión significó 15.000 bajas de los mismos de izquierda. 15.000 bajas en Kronstadt. Y Lenin tenía un carácter que cuando iba de caza estaba apuntando a un ciervo para cazar el ciervo, y le venía un sentimiento de culpa y un sentimiento de no quería, y no disparaba al ciervo. Era incapaz de disparar al ciervo, pero daba órdenes perentorias sobre el tema de Kronstadt. Después de Kronstadt, eso fue una señal, un signo de que la situación era insoportable para el pueblo. El pueblo estaba pasando hambre, había millones, se calcula entre 1 y 2 millones de muertos por hambre en la guerra civil. Entonces, Lenin, que era un tipo hábil y un tipo abierto de mente, llegó y dijo, necesitamos hacer un cambio. No podemos seguir con nuestra política, la política comunista a rajatabla. Todo era propiedad de todos, y eso había sido un fracaso económico estrepitoso, al mismo tiempo que estaban en la política de guerra. Por lo tanto, dijo, puso en juego todo su capital político como líder, y en el comité central del partido bolchevique les dijo, nosotros lo expresó de una manera ideológica, porque el comunismo es dogmático, es una dogmática que hay que cumplir. Entonces todos los militantes querían cumplir la dogmática de tener una sociedad comunista, estatista, completa. Pero Lenin dice, nosotros no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque nos faltó una etapa. Nosotros la revolución nuestra ha triunfado, o hemos tenido este logro, pero en una sociedad feudal. El capitalismo estaba incipiente, tanto en Moscú como en San Petersburgo, o Leningrado, ya apodado Leningrado y Moscú, eran los dos lugares donde había una industria incipiente y una burguesía incipiente. Entonces él dijo, tenemos que pasar por una etapa capitalista. Por lo tanto, tenemos que liberalizar. Y estableció lo que se llamó la nueva política económica, la NEP. La NEP es la nueva política económica. Y el ideólogo de todo esto era Bukharin. Bukharin estaba, digamos, a la derecha. Bukharin estaba a la derecha en el partido bolchevique. Lenin estaba en el centro. Y en la izquierda estaba Trotsky. Y Trotsky se opuso a esto firmemente,
dijo, no me parece que demos este paso atrás. Pero Lenin dijo, nosotros damos 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. Pero hemos dado 2 pasos hacia adelante. Trotsky en ese momento manifestó una independencia de juicio, una autonomía, una falta de sintonía con las bases del partido, con las militancias que estaba ahí. Por lo tanto, Trotsky en ese momento quedó fichado como ultraizquierdista. Lo que quería Trotsky era una revolución mundial. No, él decía, esto es equívoco el querer hacer un socialismo dentro de una sola nación. Es equívoco el tener que hacer una liberalización capitalista. Por lo tanto, lo que hay que hacer es continuar, y en el fondo era una especie de Pol Pot. O sea, lo que él quería era continuar con esta política del terror. Y la política del terror la aplicó en la guerra civil de una manera espantosa. Que eso está borrado por la leyenda de que Trotsky fue una especie de santo del marxismo. Falso, de falsedad absoluta. Si el partido hubiera seguido la línea de Trotsky, habría significado quizás la destrucción de la revolución, porque por exceso de rigurosidad dogmática marxista habría terminado la revolución expandiéndose hacia Europa, pero finalmente siendo derrotada militarmente. Y eso pasó. Eso pasó porque Trotsky dijo, tenemos que atacar a los polacos. Y al atacar a los polacos, se enfrentó contra un ejército polaco que era un ejército católico, patriota, porque Polonia había sido extinguida como nación en 1778 por el zar de aquella época, creo que era Alejandro o el papá de Alejandro. Napoleón, cuando invadió Rusia en el 1812, volvió a darle autonomía e independencia a Polonia, como se llamó el Ducado de Varsovia, pero duró 1 año, 2 años el Ducado de Varsovia. Y todo esto, la guerra que hizo Napoleón hacia Rusia, fue porque tenía una amante polaca que era estupenda, maravillosa, y le decía, libera a Polonia. Y de ahí viene la pérdida de Napoleón. Napoleón se perdió por hacerle caso a su amante preciosa polaca, de que había que atacar al zar en 1812. Entonces Polonia había recuperado su libertad, entonces había un fervor. Los sacerdotes católicos iban con el crucifijo hacia adelante, inmolándose como mártires en lo que se llama el milagro del Vístula, que fue una batalla donde pudieron frenar al ejército de Trotsky. Ahora, ¿por qué falló todo esto? Porque Stalin estaba al mando de otro cuerpo de ejército, que según las instrucciones de Trotsky había que hacer una operación de pinzas para llegar y rodear Varsovia por el sur. Y Trotsky estaba por el este. Ahora, esa operación de pinzas no se hizo porque Stalin no quería estar, desde aquellos tiempos ya había una rivalidad entre Stalin y Trotsky, y Stalin no quería seguir las instrucciones estratégicas de Trotsky, que eran correctas, y en el fondo esa cosa macuca, rara, solapada, esa cosa que tenía Stalin, es lo que permitió que Polonia se salvara, porque si no, esa operación de pinzas podría haber sido fatal para los polacos. Después se produjo la insurrección de Bela Kun en Hungría. Fue tremendo eso, fue sangriento. Yo he conocido a 2 húngaros en mi vida. Uno cuando estaba en Madrid, estaba estudiando en Madrid, en la calle Gastambide, y de repente me encuentro con un tipo que no sabía hablar inglés y era un extranjero, y nos entendimos a signos, y él no tenía dónde alojar, le di alojamiento donde yo estaba, y conversamos a puros signos y dibujos. Era un húngaro que se quería pedir refugio político en... No me digas que se me está acabando el tiempo, me cago. Era un húngaro que quería pedir refugio político en España. Y hablábamos con signos. Entonces yo le decía que Pinochet era malo, que Allende era bueno, cosas así, que Fidel era bueno, y él me decía ¡horror! Y me explicaba que Hungría
cómo Hungría estaba dividido entre un sector que era desarrollado, el otro no, cómo él era un esclavo, entonces él hacía con signos, cómo él era un esclavo, cómo sufría. Yo quedé impresionado con este hombre, lo tuve un par de semanas conmigo teníamos diálogos entre un marxista latinoamericano y un exiliado que quería ser exiliado de Hungría. Después conocí otro húngaro donde vivía en La Reina en tiempos en que estudiaba en la Universidad de Chile, año 85, y él era judío y húngaro. Y me decía, mira, mijito, yo hay dos cosas que odio: los nazis, que me mataron a mi familia, y los comunistas. Los comunistas me quitaron toda la herencia, todo el sacrificio de mi familia judía, que había hecho toda una fábrica, una empresa, y fue expropiada por los comunistas. Entonces él odiaba a los nazis y a los comunistas por igual. Este era un judío que había participado en la resistencia contra los nazis, y que después de haber sido un héroe en la resistencia contra los nazis, los estalinistas, los comunistas, lo mandaron fletado, llegó a Chile lleno de tics, de un montón de cosas. Me decía, usted, mijito, no tiene idea de nada, me decía. Usted dice que los chilenos tienen hambre y por eso hay que hacer revolución. Vaya usted a La Vega a ver cómo tienen tremenda panza los chilenos. Esos son los muertos de hambre chilenos. Esto no puede ser. Se enojaba. Y yo todavía era comunista. Bueno, entonces, esos son los dos húngaros que conocí. Bela Kun. Es decir, hubo insurrecciones en el año 19, en Alemania, los espartaquistas, en Hungría, los de Bela Kun, estaban en el sur, en Baviera. Hubo un momento en que en Italia, hasta en España, en Francia, en todas partes había una verdadera insurrección, y había como que iba a producirse una revolución completa de Europa. Pero frente a eso hubo una reacción. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción fue de las fuerzas patrióticas, de las fuerzas tradicionales católicas, sobre todo de las católicas en Baviera, las católicas en Hungría, las católicas en Polonia. Y eso quedó marcado a sangre y fuego en el cerebro de todos los bolcheviques, de todos los comunistas. La derrota por la ideología, por la religión, fueron derrotados. Esa expansión de la revolución bolchevique quedó en un fracaso. Se me va a acabar el tiempo y voy a seguir de corrido, porque cuando yo puedo hablar, hablo al tiro. Tengo que ir ahora a la manifestación en el Metro del Golf del rechazo. Así que, bueno, pero voy a hacer al tiro, vamos a seguir, porque esto da mucho que hablar. Es muy interesante. Un abrazo.